Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir aprendiendo un montón de información sobre los dinosaurios. Por aquí tenemos varios ejemplares, en primer lugar al gran tiranosaurio Rex. En la parte central tenemos a dos dinosaurios de los que tenían el cráneo en forma de corona, aunque son diferentes. Tenemos al estiracosaurio y al gran triceratops. Después diremos algunas diferencias entre ellos. Por otro lado, tenemos a un reptil volador que recibe el nombre de Pteranodon. Además, en el vídeo de hoy también vamos a utilizar el gran libro de los dinosaurios y otros animales prehistóricos. Como siempre, vamos a abrir sus páginas al azar para descubrir información aleatoria sobre algún dinosaurio interesante. Mirad, en estas páginas tenemos información sobre dos tipos diferentes. En la parte de arriba nos aparece el nombre científico, que en esta ocasión parece bastante complicado de pronunciar. Por ejemplo, este de aquí es un gran dinosaurio emplumado. Tenía plumas en la parte de atrás de sus patas delanteras, en la parte superior de su cuerpo y sobre todo veo que son más largas en la parte de atrás de su cabeza. Además era piscívoro, ya que estamos viendo en la ilustración que está justo ahora mismo cazando un pez. ¡Impresionante! En este caso nos dice que podía alcanzar unos 7 metros de longitud, mientras el que tenemos en el lado izquierdo, que es un dinosaurio de cuello largo, era bastante pequeño, comparado con el gran Diplodocus. Nos dice que podía alcanzar unos 3 metros. Muy interesante, pero ahora vamos a seguir conociendo al resto de los dinosaurios. O más bien, vamos a comenzar con este reptil volador. Recordad que el Pteranodon no es un tipo de dinosaurio, es un reptil volador que habitó el planeta Tierra en el mismo periodo que los dinosaurios. En este caso vivió en el periodo Cretácico Superior, hace más de 65 millones de años. Se caracterizaba por su gran envergadura alar que podía alcanzar unos 2 metros de longitud. Me gusta la figura porque es articulada, podemos mover las alas y también la cabeza y las patas traseras, incluso la cola. Como veis, el Pteranodon poseía un largo y fuerte pico, lo utilizaba para cazar. A él le encantaba comer pescado, por lo tanto normalmente siempre sobrevolaba las zonas de ríos, mares y océanos en busca de alimento. También con sus patas traseras era capaz de atrapar el pescado, pero también las utilizaba para poder agarrarse a las rocas, que es donde permanecía mayor tiempo. Además tenía un gran cuerno en la parte de atrás de su cabeza, algo que lo distinguía de otros reptiles voladores. Según los expertos, su cuerpo era muy parecido al de los actuales murciélagos, pero de un tamaño gigantesco. Pues ya sabemos algo más sobre el gran Pteranodon. Continuamos con los dos dinosaurios que tenemos en el centro. Ambos son dinosaurios herbívoros. Como veis, los dos tienen el cráneo en forma de corona. ¿Sabéis para qué utilizaban la forma de su cabeza? Para poder defenderse de los depredadores. Daban grandes embestidas. Si venía un gran tiranosaurio Rex, utilizaban su cabeza y sobre todo sus cuernos para poder defenderse. Además, ellos vivían en grupo o en manada, por lo tanto, entre todos podían hacerse más fuertes. Vamos a ver ahora las principales diferencias. Fijaos, por un lado tenemos al gran estiracosaurio. Poseía tan solo un cuerno en la parte superior de su nariz, mientras que el triceratops, como habéis visto, tenía 3. Además, la forma de su cabeza también era diferente. Fijaos. El triceratops tenía pequeñas púas recorriendo toda la parte externa, mientras que el estiracosaurio tenía púas mucho más largas. Sobre todo eran más grandes en la parte superior central. Además, el estiracosaurio tenía un tamaño más reducido que el gran triceratops. Lo que sí que tenían en común, tanto ellos dos como otros herbívoros, es el fuerte pico en la punta de su boca que utilizaban para escarbar en la tierra en busca de alimento. En el interior de su boca vemos el detalle de la lengua. Como veis, ambos son dinosaurios cuadrúpedos. Por lo tanto, su cuerpo era muy grande y robusto y andaban dejando todo su peso en las 4 patas, siendo las traseras más grandes y robustas. Respecto al gran triceratops, también tenemos algunos datos interesantes, como por ejemplo que fue de los últimos que existieron en el periodo Cretácico Superior, hace 65 millones de años, al igual que el gran tiranosaurio Rex.
Era el más grande de todos los dinosaurios de cráneo en forma de corona. Podía alcanzar unos 9 metros de longitud desde la punta de su boca hasta el final de su cola. Además, sus cuernos superiores podían alcanzar más de 1 metro de longitud. Impresionante. Respecto a las figuras, ya veis lo chulas que son. Como veis, todas las piezas están unidas por estos tornillos, por lo tanto, utilizando un destornillador, podemos montarlo y desmontarlo tantas veces como queramos. En el libro tenemos más información sobre él, pero lo que más me gusta es la ilustración que nos viene. Como veis, tenemos a un gran Triceratops luchando contra un gran Tiranosaurio Rex. La ilustración del T-Rex es impresionante, como veis era muy terrorífico. Su piel era escamosa y, como os comentaba, su cabeza gigantesca. Daría mucho miedo enfrentarse a él. Por eso en la parte de atrás estamos viendo a otro Triceratops. Como os comentaba, entre todos tenían que unir fuerzas para poder luchar contra él. Nos dice además que el nombre del Triceratops significa rostro con 3 cuernos y fue localizado en la zona de Estados Unidos. Pues lo dejamos por aquí a un lado y vamos a conocer al último de los dinosaurios. Es el más famoso de todos, es el gran Tiranosaurio Rex. Como sabéis, fue de los mayores depredadores que ha existido jamás en el planeta Tierra. Vivió en el Cretácico superior hace aproximadamente unos 65 millones de años. Su cabeza era muy grande, como habéis visto en la ilustración anterior. Podía medir más de 1,5 metros de longitud. Sin embargo, sus patas delanteras eran muy pequeñas y, como veis, tan solo tenía 2 dedos en cada una de ellas. Sus patas traseras eran muy grandes y robustas, y su cola era muy pesada. Le servía de contrapeso para no perder el equilibrio y caer hacia adelante, ya que su cabeza era súper pesada. La mandíbula también era enorme, poseía un total de 60 dientes afilados. En esta figura vemos que la mandíbula está articulada, puede abrirla y cerrarla. En el libro tenemos más información sobre el Tiranosaurio Rex. La ilustración no tiene desperdicio. Estamos viendo a 2 ejemplares adultos y en la parte de abajo una gran presa. Acaban de cazar a un Triceratops y, como veis, se lo están comiendo. También aprovechan para comer el manjar otros dinosaurios más pequeños, como son los velociraptores. Fijaos, su tamaño era mucho más reducido que otros grandes carnívoros, pero también podían alimentarse de grandes presas, ya que ellos cazaban en grupo y eran bastante rápidos, aunque como veis también comían carroña. Carroña es que se alimentaban de aquellos animales ya muertos que cazaban otros animales. En el cielo también estamos viendo a varios Pteranodon. Habitaron también en el periodo Cretácico y, como veis, poseen una envergadura alar impresionante. Nos dice además que el nombre de Tiranosaurio Rex significa reptil tirano. Podía alcanzar unos 6 metros de altura, impresionante, y unos 14 metros de longitud. Fue descubierto en la zona de Estados Unidos. Y ahora sí, hemos terminado con el vídeo de hoy. Aquí tenemos los dinosaurios de los que hemos descubierto nueva información. Si os ha gustado este vídeo y queréis saber más información sobre otros dinosaurios, me podéis ayudar dándome un super like, una manita arriba, y de esta forma también me ayudáis a mí para que pueda seguir creando un montón de contenido gratuito para todos vosotros y vosotras. También os invito a suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Y ahora sí, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo con más dinosaurios impresionantes. ¡Adiós! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir desgranando información sobre los dinosaurios herbívoros, que como sabéis son aquellos que se alimentan de plantas, hojas, hierbas, raíces y frutas. Como veis tenemos varios ejemplares diferentes. En primer lugar podemos ver a una madre junto a su cría. Es el gran Parasaurolophus. En segundo lugar tenemos un ejemplar de Styracosaurus. Y en tercer lugar tenemos este dinosaurio tan chulo. Es un tipo de dinosaurio de pico de pato. Además también se caracterizan por tener esta gran cresta en la cabeza. Ahora después veremos más ejemplares de pico de pato y desgranaremos información interesante sobre todos ellos. Además, en el vídeo de hoy también utilizaremos la enciclopedia de los dinosaurios.
como siempre vamos a abrir el libro al azar para ver qué dinosaurio podemos conocer hoy. Será el dinosaurio sorpresa. Y fijaos, parece que es un tipo de dinosaurio de los de cuello largo. Estos tipos de dinosaurios podían incluso comerse las hojas de arriba de la copa de los árboles, hojas que no podían acceder ningún otro dinosaurio a excepción de ellos, porque eran súper altos, eran un gigante de entre los gigantes. En la parte superior nos aparece el nombre científico, Saltasaurus, un dinosaurio que además nos dice que tenía una gran coraza. Podemos apreciarlo aquí en la ilustración. Parece que tenía púas en la parte central de su cuerpo. Pues ya hemos aprendido un dinosaurio nuevo. Y ahora sí, vamos a ver los que tenemos en el día de hoy. Comenzamos con el gran Parasaurolophus, que como veis nos vienen dos figuras diferentes. Una es más grande que la otra, por lo tanto puede ser la madre y su cría. Respecto al material de la figura, no es de plástico rígido, por lo tanto podemos aplastarlo y aunque las patas no son articuladas, al ser blanditas sí que podemos moverlas. Eso también nos permite poder mover incluso su cabeza y su cola. El Parasaurolophus tenía una particularidad que me encanta y es el gran cuerno que poseía en la parte posterior de su cabeza. Este cuerno era capaz de emitir sonidos, unos sonidos muy parecidos a los del trombón. ¿Sabéis para qué lo utilizaba? Para poder comunicarse con el resto de la manada, sobre todo si se sentían amenazados. Es decir, si venía por ejemplo un gran tiranosaurio rex, empezaban a emitir sonidos para avisar al resto del grupo y de esta manera poder esconderse y correr a tiempo. Como veis, vemos que esta figura está andando de forma cuadrúpeda, mientras que la madre está andando de forma bípeda. Eso es algo también muy interesante en el Parasaurolophus, y es que era capaz de andar tanto con sus patas traseras como utilizando sus cuatro patas de forma cuadrúpeda, y es que las delanteras eran lo suficientemente largas y sus dedos estaban colocados de una determinada posición para poder aguantar súper bien todo el peso de su cuerpo. A pesar de ello, la parte trasera era más grande y robusta y poseía una larga cola. Su cuello también era ligeramente largo. Vamos a dejar por aquí a los dos ejemplares de la manada para ver más información en el libro. Y aquí tenemos una fantástica ilustración del Parasaurolophus. Nos dice que también era un tipo de dinosaurio de pico de pato. También nos especifica que podía alcanzar unos 11 metros de longitud cuando alcanzaba su edad adulta y pesar unas 5 toneladas. De altura podía alcanzar unos 5 metros, impresionante. Su nombre significa lagarto de cresta cercana. Habitó el planeta Tierra en el período Cretácico, hace entre 83 y 71 millones de años. Y seguimos con el siguiente dinosaurio. Un dinosaurio muy potente. Como veis, poseía grandes placas óseas y púas por toda la parte posterior de su cola. Además estaban divididas en dos grandes hileras. Recibe el nombre de Kentrosaurus y seguramente este dinosaurio os recuerda muchísimo al gran Stegosaurio. Son de la misma familia, pero como veis tiene algunas diferencias abismales. Por ejemplo, estos dos cuernos que tenía el Kentrosaurus, uno en cada uno de los lados. Su cabeza además era muy pequeña en comparación con el resto de su cuerpo y sus patas traseras mucho más grandes y robustas que las delanteras para poder agitar de forma muy fuerte la parte posterior de su cuerpo y así defenderse de los depredadores. Por lo tanto tenía dos métodos, el método de defensa y el método de ataque. El método de defensa consistía en evitar con estas grandes placas óseas que los carnívoros pudiesen hincar los dientes en la parte superior de su cuerpo, donde se encontraban sus órganos vitales. Por otro lado tenía el método de ataque. Utilizando su gran cola, la agitaba de un lado hacia el otro para poder dar grandes coletazos. Impresionante, ¿verdad? Además también estamos viendo que poseía un pico en la punta de su boca. Como os comentaba en vídeos anteriores, esto era muy característico en los herbívoros para poder escarbar en la tierra en busca de alimentos.
Y por aquí tenemos un ejemplar que vimos en vídeos anteriores, es el gran estegosaurio. Como veis tienen un cuerpo muy parecido, también tienen placas óseas, pero vemos algunas diferencias entre ellos. Por ejemplo, el estegosaurio tiene placas óseas por todo su cuerpo a excepción de su cola, donde tenía las 4 púas, mientras que el Kentrosaurus tiene toda su cola repleta de estas púas gigantescas. ¡Súper chulo! Lo dejamos por aquí y también vamos a dejar a este lado al gran estegosaurio. Vamos a continuar con el último dinosaurio de todos. Respecto a este tipo de dinosaurio no os puedo especificar el nombre científico concreto, ya que la figura no nos viene con demasiados detalles para poder saberlo. Lo que sí que sabemos seguro es que se trata de un dinosaurio tipo pico de pato, al igual que el gran Parasaurolophus. Como veis también posee una cresta. Si alguno de vosotros o vosotras sabe el nombre concreto de este dinosaurio, me puede mandar un mensaje. De esta forma puedo buscar más información para después contarla en otro vídeo. Como veis, la cresta se parece muchísimo a la cresta de un gallo. Antes se pensaba que todas las crestas eran huecas por dentro, sin embargo, según las últimas investigaciones, también se ha descubierto que algunas crestas eran de tejidos blandos, como las crestas de los gallos. Como veis, este dinosaurio es cuadrúpedo, anda con sus 4 patas, pero las patas traseras son más grandes y robustas. La figura es del mismo material que las anteriores, podemos aplastarla y parece que el interior está lleno de algodón, por eso el tacto es bastante blandito. También podemos doblarla. Veamos más información sobre los dinosaurios de pico de pato. En estas páginas nos aparecen diferentes tipos de dinosaurios pico de pato. Nos dice que se caracterizaban en tener un pico muy ancho, muy parecido al del pato. Nos especifica que vivían en grandes manadas para poder defenderse mejor de los depredadores y es posible que habitaran bosques frondosos y zonas pantanosas. Como ves, tenemos un montón de ejemplares diferentes y aquí sí que nos aparecen los nombres científicos. Por ejemplo, este de aquí nos dice que se llama Saurolophus. También tenemos este que yo creo que se parece muchísimo a la figura que teníamos hoy. Otra cosa muy curiosa sobre el Parasaurolophus y que yo no sabía es que la cresta de la parte de atrás era diferente en función de si eran machos o hembras. Por ejemplo, aquí tenemos el cráneo del Parasaurolophus macho y por aquí el del Parasaurolophus hembra. Parece que el del macho era mucho más largo. También nos especifica en la parte de abajo que, por ejemplo, en estos dinosaurios, las crías nacían sin cresta, pero conforme iban entrando en la edad adulta, les iba creciendo la cresta, que en esta ocasión sí que era de materiales duros. Y como nos especifica, por ejemplo, en el Parasaurolophus eran huecos, mientras que en otros tipos de dinosaurios, como os comentaba, se ha descubierto que era de materiales o tejidos blandos. Y ahora sí, amigos, hemos terminado con el vídeo de hoy. Aquí tenemos los dinosaurios herbívoros que hemos conocido. Si os ha gustado este vídeo y queréis saber más información sobre otros dinosaurios, me podéis ayudar dándome un super like, una manita arriba, y os invito a suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. De esta forma también me ayudéis a mí para que pueda seguir creando un montón de contenido gratuito para todos vosotros y vosotras. Y ahora sí me despido, nos vemos en el próximo vídeo con más dinosaurios impresionantes. ¡Adiós!